¿Cómo andan? ¿Todo Muy bien? buenas tardes, Francisco. Muy bien. Buenas tardes, Acá buenas terminando tardes. la Bueno, semana, Frank, un poquito fresquito el día, ¿no? sí, la verdad, por suerte, un poco de respiro. Igual el sol, un calor terrible. Anduve por el Hospital Garrahan, que hoy Ajá. se hizo una actividad en defensa del hospital, un festival muy importante, Sí, sí, sí. que van a estar hasta tarde. Así que si alguien sale del laburo, anda acá por Capital, si se quiere dar una vuelta, dar un apoyo a los compañeros de la Muchos salud. artistas comprometidos, muchos estaban Bruno Arias, vi las manos de Filippi, por ahí entre tantas y tantos artistas. Sí, sí, están desde temprano, hubo tango, folclore, música Ujú. más alternativa, ¿no? Y durante todo el día va a haber, así que más que invitadas, invitados, invitades a darse una vuelta a apoyar a los trabajadores de la salud, que el Hospital Garrahan creo que casi todos en algún momento tuvimos algún familiar o alguien que pasó por ese hospital, que es Sin uno de los dudas. más importantes del país Sí, hay que y recordar que Latinoamérica. están en el día de la fecha, están de paro todos los trabajadores del Hospital Garrahan. Y desde luego mandar desde aquí nuestra solidaridad para las y los trabajadores del Hospital Garrahan. Fundamental en la atención de tantas y tantos niños de todo el país y de toda la región. Exactamente. Bien, Es un ejemplo en toda Latinoamérica. Bueno, pero vamos a lo que nos compete, ya que no nos queda mucho tiempo, ¿les parece? Dale. dale. Vamos, bueno, ya no es novedad, hubo elecciones, el famoso super martes de los estadounidenses que hacen Ujú. las elecciones siempre martes, digamos, es una particularidad, no tienen feriado, es una elección, un sistema electoral muy diferente a lo que estamos Claro, es acostumbrados nosotros. por electores de Ellos estados, no ¿no? tienen voto directo. Ellos, Ujú, en principio, no es obligatorio. Vos te tenés que empadronar para ujú. votar. Hay gente que vota antes por correo o ponen urnas en algún lugar y va la gente vota. Y después está el día de la votación, que tampoco es que si vos te anotaste para votar, te podés tomar el día del trabajo, pues es un día laboral, sino de que te dan unos minutos para que vayas, votes y vuelvas a trabajar. Toda una cosa para nosotros muy Sí, diferente. sí. Y después esto que bien decía Dami, no es voto directo, no es la persona que tiene más votos llega a presidente como es acá en Argentina, No. sino que es un sistema indirecto que es por electores. Cada estado tiene cierta cantidad de electores y en cada estado se disputa quién sale primero se lleva la totalidad de los electores. Tenés estados más grandes, más importantes por la población y demás, que tienen veintipico de electores, Ujú. y hay estados que tienen dos, tres, por ejemplo. Digamos, es mucha la diferencia entre uno y otro. Pero no estaríamos hablando entonces de una elección, sino que cada estado hace una elección, son 50 estados, son 50 elecciones. De ahí se suman la cantidad de electores y el que llega a la cifra de 270 electores llega a presidente. Por eso, en otros años, por ejemplo, la primera vez que gana Trump, gana con mayor cantidad de votos, perdón, tiene más cantidad de votos Hillary Clinton, Claro, pero sí, tiene sí. más electores Trump y termina saliendo presidente Trump. En ¿Cómo? este caso, todos los analistas decían, bueno, se viene una elección muy pareja, muy reñida, porque vuelve Trump, digamos, en su momento había sido el candidato Biden y se termina bajando porque su estado psíquico no era el mejor, no medía Ujú. bien, era un tipo muy desmejorado y termina yendo su vicepresidenta Kamala Harris en los últimos meses, digamos, 2 o 3 meses. Y bueno, decían de que con ella podía haber un repunte del Partido Demócrata. Ahí recordemos que es muy fuerte el bipartidismo, o sea, hay dos partidos, los demócratas y los republicanos. Trump es republicano, Biden y Harris, y podemos nombrar a otros como Clinton, Obama, todos esos eran todos demócratas. Republicanos tenemos también a Bush padre, Bush hijo, Reagan, Nixon, como para recordar un poco en la historia quiénes son cada uno de los partidos. Que son los partidos mayoritarios donde se dividen casi todas las elecciones, Claro, pero no son los únicos candidatos. claro, en Estados Ahora Unidos igual después voy está a muy hacer. polarizada la elección entre demócratas y republicanos. Quizás los otros partidos Sí, como que quedan muy desdibujados, los ¿no? que dicen independientes. Claro, exactamente. Pero bueno, en esta oportunidad se decía de que iba a ser muy parejo, pero Ujú. la verdad es que Trump arrasó. Hay estados, como dije, ¿no? Son 50 estados, de cada uno es una elección en sí misma, pero hay estados donde claramente o son republicanos o son demócratas y ni se preocupan en ir a hacer campaña. Hay 7 estados de esos 50 que se le dice los estados pendulares, que a veces van para los demócratas, a veces van para los republicanos, y era donde se va a terminar de definir la elección, se decía. Ujú. Que entre ellos son Carolina del Norte, Pensilvania, Georgia, Wisconsin, son algunos de esos pendulares. Bueno, lo cierto es que Trump ganó en todos.
Ganó en todos esos pendulares, ganó, digamos, los demócratas mantienen los históricos de ellos, pero la verdad que hace una elección muy importante, termina hasta ahora, hay que ver cómo termina el recuento, pero sería alrededor de 277 electores. Ujú. Ahí en total son 580 y con 270 llegan a presidente. Bueno, Trump logró 277. Pero por ahí, para analizar un poco más, digamos, porque la idea no es solamente dar los datos, que es importante para empezar a analizar, sino de ver un poquito qué es lo que pasó. En pocos minutos, más que por ahí decir ganó Trump, creo que lo que se podría llegar a decir es que perdió Kamala Harris y perdió el Partido Demócrata. Un partido que en estas elecciones, comparada con la elección anterior, no olvidemos que la elección anterior era Trump también candidato, que iba a reelegir, él fue de presidente, iba a reelegir y pierde con el Partido Demócrata, con Biden, un tipo tampoco no demasiado carismático, y termina, digamos, ganando Biden a Trump, y ahora se vuelve a presentar Trump contra el Partido Demócrata, y con la elección anterior el Partido Demócrata pierde 15 millones de votos. Ujú. Es un montón. Sí, sí. Un montón, digamos, de mostrar de que todos esos sectores que habían visto con cierta esperanza contra la política de ultraderecha de Trump, ¿no? Un tipo condenado, no es una difamación, un tipo que está condenado por abuso sexual, un tipo Sí, súper claro. corrupto, alineado a la derecha internacional, como acá Milei, con Meloni, Sí. Vox, digamos, todo el sector, Netanyahu, todo el sector más reaccionario del mundo. Bueno, el tipo viene con ese Aparte, discurso contra las aparte, mujeres, contra las sí, disidencias. totalmente, aparte de la toma del Capitolio y todo en lo que estuvo envuelto él, Tipo que ¿no? intentó hacer un Sí, golpe de Estado, claro. digamos, rechazando los resultados de su, digamos, haber perdido las Sí, elecciones. claro. Bueno, termina ganando. Entonces, evidentemente, el Partido Demócrata que vino a decir vamos a respetar los derechos de las minorías, de los sectores oprimidos, de los inmigrantes, de no nos olvidemos que durante el gobierno de Trump fue el asesinato brutal de George Floyd, que Sí. generó movilizaciones enormes, digamos, principalmente de la comunidad afrodescendiente, ya que justo recordamos acá en Argentina a Ujú. los descendientes africanos. Allá en Estados Unidos se hacen movilizaciones enormes que terminan haciendo hechos históricos como que la Casa de Gobierno, la Casa Blanca, termina apagando las luces y Trump termina escondido en el sótano de la Casa Blanca, digamos, por el miedo de las movilizaciones. En ese contexto, el gobierno de Biden, el gobierno de los demócratas, no termina de solucionar ninguno de los problemas que arrastra históricamente un país como Estados Unidos, un país capitalista, imperialista, que lejos de darle soluciones a la población, lo que fue haciendo es profundizando eso, siendo la misma Kamala Harris responsable de un montón de deportaciones y persecuciones a los inmigrantes. Entonces, en ese marco en donde un gobierno viene a plantear claramente un discurso de ultraderecha como es el de Trump y otro que viene a plantear un doble discurso, pero en los hechos termina siendo también un gobierno reaccionario, una de las cosas que pegó mucho fue el tema del apoyo, el financiamiento del genocidio al pueblo palestino en Israel, eh, que generó también mucho rechazo, que hizo que un montón de gente, como que por ahí en otro momento llamaron a votar a los demócratas, como Greta Thunberg, conocida Ujú. ambientalista, Sí, o claro. Roger Waters, salieron a decir no apoyamos ni a uno ni a otro. No vamos a dar el apoyo ni a Kamala Harris ni a Donald Trump. Ahora, en el marco de eso, las malas políticas del Partido Demócrata termina siendo de que vuelva Trump con toda su política reaccionaria de ultraderecha. Hay otros como por ejemplo el espacio donde yo pertenezco, que es la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores, Ujú. planteamos que había que fortalecer las candidaturas de Jean Stein, que era y de Conrad West, que son dos candidatos independientes por fuera de lo que son el Partido Republicano y el Partido Demócrata, que tenían posturas, por ejemplo, de la disolución de la OTAN, del levantamiento de las sanciones a Cuba y el cierre de Guantánamo, Ujú. que se deje de financiar el genocidio al pueblo palestino, y después cosas que tiene que ver con una ayuda para las personas que no tienen casa, que es un problema enorme en Estados Unidos, el país primer mundo, más rico del mundo, tiene un montón de personas viviendo en la calle, una pobreza extrema, bueno, que haya una política habitacional seria en base a impuestos a las grandes fortunas y demás. Que hizo una buena elección para ser, digamos, como vos decías, Dami, un país tan polarizado y Ujú. que fue el refugio para un montón de cosas de expresarse políticamente contra las políticas de estos dos gobiernos. Ahora, lo que queda fuera
y ya para cerrar, lo Sí. que queda Dale. como marca, es que el gobierno anterior de Trump también decían de que venía a hacer un montón de desastres, pero sin embargo las movilizaciones lograron frenar esas políticas ultraderecha. Si bien esta vez Trump viene con la mayoría del Congreso, tanto senadores como representantes, que son en realidad los diputados, y tiene mayoría también en la Corte Suprema, no significa que, como pasa en todo el mundo, las movilizaciones, la organización de los lugares de trabajo, de los sectores oprimidos, no puedan frenar esas políticas, y veremos después qué pasa por ahí más adelante respecto a la guerra de Ucrania, lo que tiene que ver con la guerra en Medio Oriente, y después lo cómo afecta a Argentina, lo podremos hablar en próximas columnas. Dale. Bueno, completísimo, Fran. Bueno, espero haya servido y estaremos en contacto y nada, nos estamos viendo. Dale. Te mando un abrazo grande y nos encontramos de vuelta el próximo viernes. Perfecto, un abrazo a toda la audiencia. Muchas Chau, chau. gracias, Fran.